Para que comience esta tarde, porque somos bilbaínos, y lo voy a decir, no somos bilbaínos con acento, somos bilbaínos con diptongo. Que les extraña lo que estoy diciendo, nos lo va a aclarar Jon Uriarte, bienvenido. Bien hallado, que decían antes los antiguos. Somos bilbaínos con diptongo, además desde hace tiempo ya. De toda la vida. De toda la vida. Siempre cuento que esto, decían Cervantes y Quevedo, escribían que éramos tipos raros los vizcaínos en general, que a los vascos nos llamaban a todos vizcaínos, porque decían que el verdadero vizcaíno decía vizcaíno y el falso decía vizcaíno. Pues lo mismo para los bilbaínos. Ah, sí, ¿eh? Sí, esto viene de viejo. Ahí detectas, es como cuando dicen, ¿tú también eres del norte? ¿Del norte de dónde? ¿De Islandia? ¿De qué? No. O sea, yo soy de Bilbao. Tú serás del norte, yo soy de Bilbao. Efectivamente. Bueno, todas las semanas... Me estoy entrevistando. Ya, ¿ves? La costumbre. De formación profesional. Jon, todas las semanas en el correo escribiendo esas crónicas de bilbaínos con diptongo y piscolabis. Y precisamente bilbaínos con diptongo, que se ha hecho libro, oye. Sí, se ha hecho libro. ¿Sabías? Algo me han contado. Algo te han contado. Algo me han contado, sí. No, la verdad es que fue, pues, gracias a aquel correo, pues, me ha puesto todas las facilidades para ello. Hemos hecho una selección de 85 artículos, de los 190 más o menos que llevo hasta ahora. Y en Aroa Dreams y Canal Directo, que es una empresa que se ha encargado de hacer toda la edición, ha hecho una cosa muy pochola, muy bonita, con dibujos de Tomás Ondarra y con fotografías de gente con mucho cariño. Hay cosas, incluso una carta de Hemingway, o sea que hay cosas que no se pueden encontrar en otros lugares y que gracias a toda esa gente ha sido posible. Yo lo que he hecho ha sido simplemente aportar esos artículos. Ya va, que lo estamos viendo aquí por la tercera edición. Sí, bueno, en algunos sitios todavía están vendiendo la primera, pero lo que ha salido ya del lugar donde sale, de la fábrica, por decirlo de alguna manera, es la tercera edición ya. ¿Y qué tiene este libro, qué tienen esos artículos que gustan tanto? Porque, bueno, en redes sociales cada vez que cuelgas también algo, vuela como la espuma. Bilbao, mira, yo puedo juntar mejor o peor letras, pero cuando se trata de cosas nuestras, de cosas... por ejemplo, yo aquí cuento historias desde las que todo el mundo hablamos, yo que sé, el Atleti, Altos Hornos, pero también, yo que sé, el vasito típico nuestro, el vaso de vino. Pero es que luego hay otras cosas, o sea, por ejemplo, por Martín Barinaga Rementería, un señor que se larga con otros 8 tipos en los años 50, construyen un velero y atraviesan el Atlántico escapando de la dictadura. Pero es que luego también está Ibarreta, un tío que en el siglo XIX fue el último aventurero bilbaíno y fue devorado por los caníbales en el río Pilcomayo. Historias, por ejemplo, como la de Beatriz Artola, una chica de Las Arenas que acaba ganando un Grammy con el disco de Adele porque es la ingeniero técnico. Entonces, cosas que a veces la gente no sabemos que a nuestro alrededor Bilbao tiene cosas muy importantes, muy bonitas, que va más allá de los tópicos y de los típicos. O sea, que nunca, ninguna semana tienes problemas para hablar de algo de Bilbao. No, mira, por ejemplo, hoy he publicado una cosa que era la oficina de turismo actual. Antes fue el hotel Terminus. Era un hotel que se llamaban Terminus porque estaban al final de las estaciones y se empotró un tren en su día. Estamos hablando de que duró solo 7 años y fue uno de los más elegantes de Europa. Tú sabes que ese edificio del que hablas, que mide 25 metros, lo escalé yo el otro día, ¿no? ¿Qué has escalado tú? Escalé. Tú vas a más, ¿eh? Para que veas, una semana tienes que hablar. Este va a acabar de director general de correo, ya veréis, a tiempo. Sí. Oye, siempre lo digo que yo estoy aquí porque vosotros me descubristeis, acuérdate. No, bueno, hay que decir que es verdad, buscábamos una persona, un becario, cuando aquí teníamos un becario. Y al final, no se estilaban los becarios. No se estiraban. Cuando pagaban a los becarios. Cuando pagaban, sí, qué tiempos. Y en aquel entonces, en ETV, cuando trabajábamos Chema Montoya y un servidor, pues el mejor fue él. Y entonces de ahí, fíjate a dónde he llegado. Por cierto, ¿estás estirado o has crecido? No, es que esto es una postura que a mí me enseñaron un día que había que tener, porque si no salía así. No, y luego, mira, me dijo un día una señora por la calle, tieso, me dice, pero si tú eres el de la tele, pero si no vales nada, si en la tele pareces mucho más y lo poca cosa que eres al natural, me dijo. Eso pasa mucho. Y me fui, pues cabeza abajo y estuve varios días. Eso pasa mucho. No, pero a mí me dicen que gordo estás. Ah, sí. Mucho también. Pero, o sea, estás más gordo fuera que en la tele. Sí, dicen, ¿y la tele engorda? Pues fuera también estás gordo. Claro, eso también le dicen a María Teresa Campos. Hay que ir de oscuro, siempre que vayan a la televisión de oscuro porque engorda unos 6 kilos. Ah, sí. Sí, está 6 calculado. kilos. Sí, sobre todo si tienes cara mandarina como yo. Pensaba que 3. No, eso es lo que te dice el director. Pero ya ha subido a 6 por la TDT, ¿no? Claro. Sí, no te digo nada si estas dimensiones, no te cuento nada ya. Y eso es, los que tengan las gafas, vamos, te pueden hacer así en la moña. Sí, no des ideas. Jon,
el éxito que tuviste compartido con Tomás Ondarra en el otro Sí. libro... De Bilbao de toda la vida, sí. De Bilbao de toda la vida, y ahora eres como la Oreja de Van Gogh en solitario, ¿has visto? Sí, bueno, yo preferimos decir los Rolling Stones, por edad. Pero yo me pido Jagger, que tiene mejor pinta que Keith Richards, que ha cumplido 70 tacos. No, la verdad es que sí, mira, la casualidad de la vida. Este libro sale porque el señor Tomás Ondarra me anima a que lo saque. Y luego me dice tiempo después que él va a sacar otro libro porque tenía una cosa aparcada desde hacía mucho tiempo y le han dicho para publicarlo. Entonces, somos, ya te digo, como el clásico dúo o grupo que decide en un momento dado solos, y ahora estamos preparando una cosa para que saldrá el año que viene por estas fechas conjunta, que va a ser una cosa también muy chilena. John, ¿qué historias vas a contar en 2014 en Bilbaínos con Diptongo? Bueno, pues mira... ¿Ya tienes ahí en la reserva? Sí, tengo alguna. Tengo, por ejemplo, una historia preciosa de una chica que me dijo que su abuela, que su mamá, se enamoró de un personaje que luego fue una persona que tuvo mucho que ver con cosas que sucedieron, por ejemplo, la construcción del Empire State. Porque fue una de las personas que trabajó allí en el Empire State como dirigiendo, etcétera, etcétera, era un americano. Tengo otra que es muy chilene, de un chico que me contó también de su abuelo, que era un poco casta, el señor, por no decir otra cosa, y siempre compraba dos coches iguales. Entonces, uno lo aparcaba al lado de la iglesia y con el otro hacía diabluras. Y cuando le decían, oye, te hemos visto en tal sitio, en tal otro, decía, no, mira dónde tengo aparcado el coche. O sea, un fenómeno, un genio, un crack. También tengo historias de leyendas de la ría de Bilbao, de misterios que han sucedido en algunos rincones que poca gente conoce. A raíz de una cosa que escribí del Hotel Carlton, de que había unos túneles debajo y un búnker, alguien me ha contado una historia de otro edificio en el que también hay un búnker, también hay un agujero que lleva a la ría. Y luego muchos personajes. O sea, ¿te escriben para contarte historias que tú Sí. luego...? Bueno, yo de hecho vivo en Madrid y esa es una de las cosas buenas que tienes, que ves Bilbao desde la distancia y Vizcaya y Euskadi, pero uno de los problemas es que, claro, no te pueden contar las historias de primera persona. Pero en cuanto vengo estos días que estoy por aquí, la gente me para por la calle y me cuenta su vida. Y es una gozada porque te enteras de cosas maravillosas. O te regalan libros que se publicaron hace muchísimos años sobre la historia, yo qué sé, pues de los bancos de Bilbao, que eran antes, y descubres que el BBVA era una fonda, antiguamente, el lugar que ocupa el rascacielos, también he escrito de eso, o de historias que todavía no me ha dado tiempo a escribir, como por ejemplo el origen de toda la gente que vino de la Bohemia, que eran los austrohúngaros, el Imperio Austrohúngaro, vinieron de allí y se instalaron aquí, fueron los que hacían quincalla y muchas de las cosas relacionadas con la hojalatería. ¿Tú sabes que fuera de Bilbao al fontanero no se llama hojalatero, solamente aquí? ¿Ah, sí? Es una costumbre que viene y tiene que ver con el tratamiento que se hacía de la hojalata, porque esta era una zona siderúrgica. Por cierto, que de eso podríamos hacer un diccionario, no sé si te lo has planteado, bilbaíno español, español bilbaíno, porque hay muchas cosas que las madres se les toma como referencia, como te has cogido en vez de comprado, sí. Has ido a las liquidaciones, dice mi madre. Sí. Degustación. Degustación. Por ejemplo, degustación, no sé, yo en Madrid cuando he dicho, no, tiene una degustación, y dice, ¿degustación de qué? Ah, cafetería. Sí. Entonces no sabe. Pero mira, yo te voy a decir, aquí hay una de las cosas, hablando del lenguaje, tengo una que cada vez que les digo en Madrid, ponen cara a pez, porque no entienden qué es lo que estoy diciendo. Y es el idioma del bocho. A ver si alguien lo entiende. Seguro que si sois de Bilbao lo entendéis y si no, no. Página 18. En fin, les dejo que voy para el bocho. Tengo con la cuadrilla una jamada del copón, luego parranda, invita a Javi, el chico viejo que deja de ser birrocho. Los chirene, que son una pocholada de choco, voy con los del ochote. Tienen una lonja. De piscolabis hay anchoas albardadas y rabas. Luego alubias con sacramentos y helado de cucuruchu. Antes unos potes, 2 rondas de chiquitos y zuritos y una espuela rápida que el pastor de Gorbea dice que va a hacer fresco. Además, el cocinillas es un peste. Absténganse los pichicomas, chocholos y sin sorgos. Para los trompalaris que pisan Iturri enseguida, prohibido llegar perfumados, y el que ande quilicolo, tranqui. Tenemos por Rusalda agua de Bilbao y el teléfono del igualatorio. Ah, y nada de cachis, de coger castaña que sea con fuste. En fin, pichines, agur sin más. A ver si te entienden esto fuera de Bilbao. Imposible. Bien resumido. Imposible. Sonia, a ti que te gusta mucho la literatura, Sí. ¿no? ¿Te gusta? Sí, me encanta la literatura. ¿Quién es tu autor favorito? Pues es uno que se llama Anónimo. Ah, Anónimo. Sí, tengo todos sus libros. Ay, sí, muy bueno. Sí. Escribió mucho, ganó poco dinero, pero escribió mucho. Sí. Mucho. Como 200 o así. O más. Sí. Y te vas a leer, entiendo yo, el libro Bilbaínos Por con Diptongo supuesto. de John Uriarte. Sí, ¿puedo empezar ahora si eres a leerlo? capaz. Sí, puedes empezar puedo aquí empezar mismo. ahora.
Para el leerlo. programa del año que viene, de Navidad, pues a lo mejor ya lo he terminado. No, entonces os lo puedo O contar. puedes esperar a la película. Ah, también. Que también. Sí, mejor, más fácil Nunca la se peli. sabe, claro. Es lo suyo. Tú siempre peli es mucho recuerda más fácil. La P con la APA. Pa, pa. Su libro favorito es Los 101 mejores chistes de crónicas marcianas. Me encanta. Le encanta Es la supergracioso. literatura. Al final muere el chico. Sí. No te quería decir nada. El que Sí. se fue. Eso. Ajá. Bueno, y vamos a sortear también para todos vosotros estos libros de bilbaínos con diptongo. Recuérdanos, ¿qué tienen que hacer? Si quieren Tienen que mandar un mensaje con la contraseña. un correo electrónico, Ay, con la perdona. contraseña. Sí, con un correo electrónico con la contraseña na. 8 NAS, que es Que es lo del anuncio de la la lotería. lotería. Na. Guapa y lista, pensábamos que nunca iba a ser capaz de juntarse, pero aquí tienes un buen ejemplo. No, estoy sorprendido. Tiene futuro, ¿eh? Tiene futuro. Sí, sí. Ah, por cierto, Gracias. ahora vamos a hablar después de las predicciones del futuro, muy atentos, para 2014 con un futurólogo que hemos traído. Ah, ¿y qué? Interesante. ¿Ha avanzado No sé, algo? No sé lo que nos No. deparará el futuro. Bueno. Lo dicho, si queréis conseguir este libro, nos escribís a elcorreotv@elcorreo.com. Y hablando del correo, Sí. ¿has visto la felicitación que hemos Oh. hecho de este año? Te escribí. Me escribiste. Te mandé un mensaje precioso. Es una de esas cosas que además en la distancia todavía emocionan más. Yo no tengo hijos, pero tengo un carro de sobrinos. Y entonces, quieras que no, que los niños hagan de padres. Hay una cosa que la gente quizá no sepa, pero los que trabajamos en el correo sí. Los niños que salen son hijos familiares de los que trabajan habitualmente, pero es que además están ocupando sus puestos. Efectivamente. Porque yo he visto, por ejemplo, al Íñigo Barrenechea en Chiquitín, al hijo del director general, que es que hace de director general, y algunos más que también hacen de lo que hacen sus padres y madres. ¿Has visto qué avanzados? Qué avanzado, Los niños. qué trabajado está. Pues nada, vamos ¿Cómo a está ver la economía que cómo cogemos a los niños? estamos que lo tiramos. Madre mía, ¿cómo está? Menudo casting hay ahí, ¿eh? Sí, sí, eso sí. Bien Decía bonito. Hitchcock que no se podía trabajar ni con niños ni con animales. Y mira, nosotros Sí, con las dos cosas. con las dos cosas